Mi esposa dejó que su exconvicto me rompiera las costillas. Ahora ella llora en prisión y su monstruo hijo arde en la correccional. El dolor en las costillas aún ardía como una tea encendida al respirar. Era una punzada viva que se extendía desde el pulmón hasta la piel magullada, un recordatorio físico de la futilidad de la decencia y de mi catastrófica ingenuidad. Me toqué el labio partido. La hinchazón era casi grotesca, y el sabor a sangre y sal aún persistía. Recordé, con una claridad hiriente, cada detalle de la escena. Los puños callosos del exconvicto impactando con la precisión brutal de la rabia contenida, la mirada helada y cargada de traición de mi esposa, Mariana, y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa burlona y superior del mocoso de 14 años. Todo por intentar ser un buen hombre. Una amargura tan densa como el plomo se instaló en mi estómago. 5 años. 5 años de sacrificar mi carrera, mis ahorros, mi propia identidad para construir algo sólido para ellos, para darle al chico, a ese chico, una oportunidad que ni su madre ni su patético padre biológico le darían. El desencadenante de la violencia. La verdad era simple. El chico se descarrió porque Mariana lo mimó hasta convertirlo en un pequeño tirano. Ella creía que compensaba la ausencia de su padre biológico dándole todo. Yo pagué por ello. El colegio privado más caro, clases de robótica, ropa de marca que solo usaba para demostrar superioridad. Pero el dinero solo compró arrogancia. A sus 14 años, el joven ya andaba por malos pasos, siguiendo la sombra de su padre biológico, Roberto el Martillo Solís. Empezó con pequeños hurtos, luego se metió con el vaping en los baños del colegio y, más recientemente, había estado saltándose las clases para encontrarse con los viejos amigos de Roberto. Cuando encontré una pequeña bolsa de marihuana escondida bajo su colchón, supe que era el momento de intervenir de verdad. Esa tarde, intenté hablar con él, no como un rival, sino como un adulto preocupado. Escucha, tienes un futuro aquí, no vas a seguir los pasos de tu padre, no en mi casa. Te voy a castigar, se acabó la Xbox y el club de tenis, vas a estudiar y a reformarte. Le dije con firmeza señalando la evidencia. Su reacción no fue de miedo ni de arrepentimiento, sino de furia absoluta. Sus ojos se llenaron de odio. «Tú no eres mi padre. Tú no eres nadie para castigarme», gritó, levantándose de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, el malcriado tomó un florero de porcelana de Murano, que Mariana atesoraba, y me lo lanzó con toda su fuerza. El impacto fue seco y brutal. Un dolor intenso estalló en mi frente. La sangre empezó a correr inmediatamente, empapando mi camisa y cayendo sobre la alfombra persa. Me tambaleé, sujetándome la herida. El mocoso, lejos de asustarse, retrocedió y con una crueldad helada sacó su teléfono. «¡Mamá! ¡El bastardo me quiso pegar! ¡Me agredió! ¡Me lanzó el florero a la cara!», chilló en el teléfono, alterando deliberadamente la verdad. Minutos después, la puerta se abrió de golpe. Entraron Mariana y detrás de ella, el rostro inconfundible y amenazante de Roberto, a quien Mariana había estado viendo a mis espaldas. Ella ni siquiera miró mi frente ensangrentada. Corrió directamente hacia su hijo, abrazándolo dramáticamente. «¡Mira lo que te hizo! ¡Dios mío, míralo!», exclamó Mariana, señalando mi frente herida como si fuera yo el agresor y el chico la víctima. Roberto no necesitó más. Con la furia de quien se siente legitimado, se abalanzó sobre mí. Sus puños eran rocas, descargando sobre mis costillas y mi rostro mientras Mariana lo observaba, y el chico sonreía con esa satisfacción perversa que solo un sociópata incipiente puede exhibir. Esa fue la paliza, la confirmación de la traición total. La evidencia de la traición. Me subí a mi viejo Ford, mi único verdadero amigo fiable. El maletero tragó con un gruñido metálico mis posesiones restantes. 3 camisas, un par de pantalones y una caja de cartón que contenía algo mucho más valioso que cualquier joya. Dentro, un puñado de recuerdos falsos que ahora parecían ceniza. Y lo crucial, las grabaciones. Sí, esas grabaciones. Por suerte, la paranoia profesional de un abogado penalista siempre me había mantenido un paso por delante. El día que mi instinto me advirtió sobre la vieja amistad de Mariana con su ex, instalé cámaras discretas y activé la grabación automática de llamadas. No por maldad, sino por precaución, esa palabra clave que ahora me salvaba. La grabación de la agresión y la mentira del florero estaba allí, clara y contundente. Antes de irme, el acto final de mi buena fe
se representó en el comedor. Dejé todo ordenadito sobre la mesa de caoba, una pila organizada y pulcra que gritaba evidencia irrefutable. Las facturas de 5 años, un fajo grueso de recibos y extractos bancarios que documentaban el colegio privado más caro de la ciudad, los pagos del club de tenis, la cuenta de la Xbox Series X y una colección de zapatillas de marca. Los videos y audios, el arma secreta. Una memoria USB con horas de material, grabaciones donde se veía cómo él empezaba las peleas con otros niños, el hurto que yo cubrí, y las conversaciones de Mariana con el exconvicto, donde planeaban la confrontación usándome como chivo expiatorio para que Roberto regresara. Lo más importante, el video del lanzamiento del florero y la llamada del chico mintiendo sobre la agresión. La carta, corta, directa, desprovista de cualquier emoción que no fuera un frío desapego. Mariana, te dejo tu vida de vuelta. Ya no eres mi problema. Aquí está la evidencia de tu hijo y de tu cómplice. El banco llamará pronto. Ojalá él sea el padre que nunca fue, el que tanto idolatraba a tu hijo. Suerte con el monstruo que criaron. Arranqué el motor. El ronroneo del motor V8 fue la única música que necesitaba. Salí del garaje y me dirigí hacia la carretera principal. El espejo retrovisor mostró la fachada de una casa que yo había convertido en un hogar. No miré atrás. No busqué una última señal. Había pasado de ser un hombre de familia a un fugitivo de la decencia. Y mientras el asfalto se tragaba los kilómetros, el dolor en mis costillas comenzó a transformarse en algo más. El anticipo de la libertad, fría y merecida. Arranqué el motor. No miré atrás. Había pasado de ser un hombre de familia a un fugitivo de la decencia. Y mientras el asfalto se tragaba los kilómetros, el dolor en mis costillas se transformó en el anticipo de la libertad, fría y merecida. Mariana se despertó esa mañana sintiéndose justificada. Había recuperado su libertad y a Roberto. Me había echado de su vida con la certeza moral de que yo era un monstruo que había agredido a su hijo. Luego, bajó a la cocina y vio la mesa del comedor. La calma y la satisfacción se hicieron añicos al ver la pila pulcra de documentos y la memoria USB. Primero, leyó la carta. El frío desapego de mis palabras le produjo un escalofrío. Luego revisó las facturas. La realidad financiera la golpeó. Yo había estado pagando absolutamente todo. El colegio, la hipoteca, el capricho. Sin mi salario, la casa no duraría ni 3 meses. El verdadero golpe llegó con el contenido de la USB. Mariana se sentó frente a la pantalla de la computadora, y la verdad la destrozó. Vio la grabación de la agresión. Vio a su hijo, no como una víctima indefensa, sino como un mentiroso y agresor, lanzándome el florero de Murano. Vio su propia sangre en mi frente. Y luego, escuchó las grabaciones de sus llamadas con Roberto. La conversación en la que planeaban la confrontación para que él pudiera volver a casa. No era amor. Era una manipulación barata para recuperar el tren de vida que ella había perdido. Roberto nunca la había querido. Quería mi casa y mi estabilidad. La furia que sintió al principio se transformó en un pánico helado y una vergüenza profunda. Ella había elegido al delincuente por encima del hombre que la había mantenido y protegido, todo basado en una mentira creada por su hijo malcriado. Roberto se instaló en la casa con la arrogancia de un dueño. En cuestión de semanas, la vida de Mariana se convirtió en un infierno. Las cuentas se cortaron. El colegio privado llamó para informar que la matrícula estaba impaga, y el chico fue expulsado. El verdadero Roberto. El exconvicto no era el chico malo con corazón de oro de sus fantasías, sino un parásito agresivo. Empezó a beber, a traer a sus viejos amigos a la casa y a robar las pocas joyas que quedaban. Su amor por Mariana era una fachada. El dinero era su único interés. El descontrol del hijo. Sin mi disciplina ni mi dinero para encubrirlo, el chico se volvió incontrolable. Desafiaba abiertamente a su madre, y Roberto solo lo ignoraba o lo usaba para pequeños trabajos sucios. Un año después, la cafetería El Búho olía a canela y café tostado. Estaba a más de 1000 kilómetros de mi vida anterior. Había cambiado mi traje de abogado por una vida más sencilla y menos remunerada, pero infinitamente más tranquila. Leía el periódico de la mañana cuando un titular de la sección de sucesos me hizo detener la taza. Exconvicto arrestado, tras intento de robo a mano armada en casa de empeño. Roberto El Martillo Solís. Debajo, la nota marginal. Acompañante también detenida por complicidad. Se presume que la coartada era su vehículo. Mariana.
La imagen mental de ella, fichada en una comisaría, con las esposas puestas y la ilusión destrozada, no me dio placer. Solo una satisfacción distante. Ella había cosechado lo que sembró, forzada a enfrentar la realidad de que el hombre que había arriesgado todo por su aventura era simplemente un criminal de poca monta. Una risa, profunda y genuina, escapó de mis labios. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó una voz a mi lado, clara como el cristal. Levanté la vista. Ella sostenía un café, con una sonrisa sincera y ojos que no escondían cálculo. La vida, respondí doblando el periódico. A veces cobra las facturas cuando menos lo esperas, y siempre con intereses altos. Ella se sentó frente a mí, sin una invitación, con una naturalidad que me desarmó. Soy Valeria, dijo, extendiendo su mano. Y por primera vez en años, sentí que el karma no solo había hecho su trabajo, sino que finalmente me debía una compensación. Valeria resultó ser el exacto opuesto de todo lo que Mariana representaba. Arquitecta de paisajes, creadora de orden. Su vida era transparente y su ambición, sana. Había algo profundamente relajante en su presencia, un contraste total con el drama que había sido mi matrimonio. Nuestra conversación inicial se extendió por horas. Le conté una versión suavizada de mi pasado, la de un hombre que había sido traicionado, y ella escuchó con una empatía tranquila. No fuiste un tonto, me dijo. Fuiste un hombre generoso. Pero el universo tiene formas curiosas de reequilibrar las cosas. A veces, la mayor venganza es la indiferencia exitosa. Esa frase se me grabó a fuego. Indiferencia exitosa. Mi vida actual era una prueba de que podía prosperar sin ellos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Valeria se convirtió en mi compañera. Con ella, volví a sentirme cómodo en mi propia piel. Aprendí a reír sin el miedo a la culpa y a planificar un futuro que no incluía la carga de un resentimiento pasado. Una tarde, mientras estábamos en su estudio, recibí una alerta de noticias en mi teléfono. Menor de edad bajo custodia tras incendio intencional en Residencia del Sur. El chico, ese monstruo que criaron, terminó en una correccional de menores después de un ataque de ira donde quemó su propia casa, la misma que mi dinero había mantenido. La policía lo había encontrado mirando las llamas con una satisfacción sombría. Sin mi disciplina ni el dinero de su madre, su descontrol alcanzó la destrucción total. En cuanto a Mariana, la nota en el periódico fue solo el principio. Perdió el trabajo que tenía por asociación con un criminal, tras la detención de Roberto. Su fianza era impagable, y la acusación de complicidad era sólida, basada en el uso de su vehículo y la evidencia que yo había dejado. Ahora, vivía de prestado, con una tía lejana, con una herida que no fue física, sino la del orgullo y la oportunidad perdida. Había elegido el caos, y el caos la había consumido. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Ni siquiera mencioné la noticia a Valeria. No era necesario. Valeria me miró, notando mi pausa. ¿Todo bien?, preguntó. Perfectamente. Mentí a medias. Luego sonreí con honestidad. De hecho, mejor que nunca. Me acerqué a ella. Ella era la compensación que el karma me había prometido. Era la prueba de que, a veces, para volverse a encontrar, uno tiene que perderlo todo primero. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, señalando sus planos. Diseñando un nuevo horizonte, respondió, sus ojos verdes brillando. Un lugar donde todo está en orden, donde la belleza crece a partir del vacío. Me gusta ese horizonte, dije, besándola. La vida de un buen hombre apaleado había terminado. Había surgido un hombre nuevo, un hombre libre, que había aprendido que la justicia propia es la única que vale la pena cosechar. La vida en la nueva ciudad era una sinfonía de grises y verdes, tranquila y predecible, justo lo que necesitaba. Mi relación con Valeria había florecido en la confianza y el respeto mutuo. Habíamos comprado un pequeño loft con vistas a un parque que ella misma estaba rediseñando. Un lugar donde la única tormenta era la lluvia de primavera. El dolor en mis costillas se había reducido a una cicatriz interna, un recordatorio lejano, apenas molesto. Una tarde, salía de mi oficina en el centro. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales de los edificios cuando una figura me detuvo al pie de las escaleras. Estaba sentada en un banco de piedra, con la cabeza gacha. Era Mariana. Se levantó al verme. No era la mujer pulcra, maquillada y exigente que había conocido.
Llevaba ropa desgastada, su cabello estaba seco y sus ojos estaban rodeados de ojeras profundas. La había soltado la prisión hacía poco, cumpliendo una sentencia reducida por complicidad. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las lágrimas de rabia o manipulación que recordaba. Eran lágrimas de pura, agotadora derrota. Sabía que te encontraría aquí. Su voz era un susurro ronco, desprovisto de su antiguo tono autoritario. He estado preguntando por el abogado que empezó de cero. Me quedé inmóvil, mi expresión como la de una piedra. Mi corazón no latió más rápido, no había furia, solo una inmensa y aburrida indiferencia. ¿Qué quieres, Mariana? Pregunté, sin acercarme ni retroceder. Ella dio un paso hacia mí, juntando las manos en un gesto de súplica patética. Quiero pedirte perdón, de verdad, de rodillas, por el florero, por Roberto, por esa noche, por dejar que me manipularan, por no ver al monstruo que crié, y por no ver al hombre bueno que tenía a mi lado. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. La cárcel es un infierno. Perder el trabajo, perder a Roberto. Él me odió al final, ¿sabes? Me culpó por el fracaso, pero lo peor fue perderlo a él. ¿Te refieres a tu hijo? La pregunta me salió automática. Sí. Me negué a visitarlo después de que quemó la casa. No podía mirarlo. Ahora está solo allí. Y yo estoy sola aquí. Me quedé sin nada. Sin nadie. Pensé que si volvía a ti, podríamos empezar de nuevo. Tú eres bueno. Siempre lo fuiste. La palabra bueno resonó hueca en el aire. Levanté mi mano para detener su siguiente súplica. Mariana, mírate. Y mírame a mí. Ella me miró con la esperanza brillando en el fondo de sus ojos. Yo vestía un traje bien cortado, mi rostro estaba tranquilo y sin tensión, y en mi mano llevaba un ramo de flores frescas para Valeria. Tú estás aquí porque la justicia te alcanzó. Estás sola porque elegiste la mentira y la violencia por encima de la estabilidad y la verdad. Yo estoy aquí porque elegí la libertad por encima de la carga. El recuerdo de los puños de Roberto, la sangre en mi frente y la sonrisa del mocoso regresaron, pero ya no me dolían. Eran solo hechos, un muro que nos separaba. ¿No puedes perdonar? Su voz se quebró. Yo cometí errores, pero... No se trata de perdón. La interrumpí, la voz firme y desapasionada. El perdón es para liberarme a mí de la amargura, y ya lo hice. Se trata de consecuencias. Tú elegiste tu camino. Elegiste creer en una fantasía tóxica que te costó todo. Yo no puedo olvidar el pasado porque el pasado fue la base de tu traición, y esa traición me hizo el hombre que soy hoy. Señaló mi mano, viendo las flores. ¿Hay alguien más? Sí, hay alguien más. Y no es una ilusión, Mariana. Es la realidad. Una vida construida sobre el respeto y la honestidad. Es una vida donde no tengo que esperar una puñalada por la espalda cada vez que entro por la puerta. Sus ojos se cerraron, aceptando la derrota final. La última esperanza se había evaporado. No. No tienes que volver conmigo. Solo... ¿Puedo tener un poco de ayuda? ¿Un abogado para mi hijo? ¿Un poco de dinero para empezar? Sonreí, pero mi sonrisa no era cruel, sino final. No. El abogado para tu hijo es Roberto. Él es su padre y tú su madre. Las cuentas de los últimos 5 años las dejé sobre la mesa del comedor. Mi chequera se cerró el día que abracaste al hombre que me rompió las costillas. Te deseo suerte, pero ya no soy tu solución. Me di la vuelta. No la dejé responder. Caminé sin mirar atrás, subiendo las escaleras hacia la nueva vida. Al llegar a la esquina, miré el ramo de flores, imaginando la sonrisa de Valeria. La vida de un hombre apaleado había terminado. La vida de un hombre feliz acababa de comenzar. Y la sombra de Mariana no cruzaría nunca más el umbral de su felicidad.